Ok, estamos acá nuevamente. En primer lugar, me disculpan este, por los inconvenientes que se han causado. Logré conversar con la profesora, se ha sentido muy mal, se disculpa a ella también. Fue a hacerse la prueba de COVID y se ha sentido muy mal, por eso no se había comunicado conmigo y nosotros estamos tratando de resolver de manera tal de que podamos continuar con nuestro curso el día de mañana y vamos a agregar un día adicional, por supuesto, que puede ser el próximo día martes. Tengo conectado ahorita a Juan Manuel, a Marinés y a Yaldrí. ¿Eso es correcto? Juan Manuel. Sí, profe, presente aquí al Yandri. Ajá, Yaldrí, perfecto. Ya me indica el sistema que estamos grabando la clase. Juan Manuel señala que sí y Marinés también. Vamos a esperar que Belkis, ya le estamos dando entrada a Belkis y a Marlin también. Ajá. Belkis, ¿estás conectada? Aquí le estoy contestando a algunas de sus compañeras que hay un ID en el grupo para que puedan entrar. Un código. Ok. Eh, Marlene, ibas a comentar algo. Buenas noches. Tienes el micrófono apagado, Marlene. Este, mm, Vamos a iniciar nuestra actividad y nuevamente me disculpo y disculpo a la profesora que no se había conectado, pero de verdad que sí está con muchos dolores y se fue a hacer la prueba, está esperando que le den los resultados. Vamos a continuar el día de mañana, vuelvo a repetir, y el día martes, Dios mediante. Este, y vamos a retomar lo que habíamos colocado y señalado el día de ayer y el día de antier en relación a la situación económica y financiera de la contabilidad de moneda extranjera y la revisión que hemos venido realizando sobre los diversos aspectos de tipo de cambio y las decisiones que sobre el tipo de cambio precisamente hay que asumir. Estaba esperando que uno de los participantes, Richard Palacio, pudiera conectarse. De todas maneras, ahora sí va a quedar grabada la clase y en ese sentido voy a compartir con ustedes como lo hemos venido haciendo. Voy a compartir eh, pantalla con los materiales. Vamos a que aquí nos está abriendo el compartir pantalla. Disculpen un segundo. Como comentaba temprano, ha habido mucha información en relación al manejo de las operaciones en moneda extranjera y esa información la vamos a estar compartiendo de manera tal de que nos mantengamos bien. Aquí la tengo, ahora sí, podemos compartir.
de manera tal de que nos mantengamos lo más actualizado posible acerca de las operaciones que se vienen realizando con moneda extranjera y como terminábamos anoche señalando el, el diferencial de un tipo de cambio con relación al otro realmente no es de gran cosa. Por lo tanto, me recomiendan y recomendamos con las dos personas expertas que conversé hace rato, que sigamos, y eso es lo que le van a decir, sigamos haciendo nuestras operaciones en bolívares porque es lo que realmente la ley nos exige y tener mucho cuidado cuando se hacen las operaciones con moneda extranjera. Pero en ese sentido, fíjense lo que vamos a hacer. Hagamos este resumen de manera tal de precisar lo que tiene que ver con el tipo de cambio y los mercados. Señalábamos en nuestro primer día de actividades que el objetivo fundamental de nuestro curso es analizar el impacto legal, financiero, contable de la flexibilización que el gobierno nacional ha decretado con relación al tratamiento de las operaciones en moneda extranjera. Y en ese sentido, nosotros establecimos una pauta de forma tal de que manejáramos un contenido dividido en 4 módulos. Ya hemos cubierto los 2 primeros módulos que estamos haciendo el repaso correspondiente. Definido como el primer módulo como finanzas, monedas y mercados, y nuestro segundo módulo como el mercado cambiario y tasa de cambio. El tercer módulo, que si Dios quiere lo vamos a abordar mañana, es el relativo a la normativa, déjenme dar acceso acá, a las normativas nacionales e internacionales con relación al mercado cambiario y especialmente el mercado cambiario venezolano, y el martes, que es la propuesta para continuar y ampliar y terminar nuestro curso el próximo martes, relativo a la contabilidad de moneda extranjera. Ya le estamos dando acá acceso a otras personas que se están incorporando. Vi que se incorporó, ay, se me fue el nombre, ¿dónde está? Se incorporó Liliana. Liliana, buenas noches. Ya gracias a Dios que te incorporaste. Y veíamos nosotros que en nuestro primer módulo, y esto especialmente para Juan Manuel, que ya está ahí presente, nuestro primer módulo lo atacábamos de forma tal de darle la importancia al manejo de las finanzas y las finanzas internacionales, el mercado de divisas, el tipo de cambio y la moneda de curso legal y sus funciones, para llegar a establecer un tipo de cambio real y el tipo de cambio nominal. Y en el segundo módulo, que también lo vamos a hacer su repaso esta noche, con el concepto de si el dólar se ha devaluado, el tipo de cambio de equilibrio, la paridad que establecíamos en relación a utilizar un índice que se llama el índice de Bitmap y el tipo de cambio que nos muestra el tipo de cambio oficial versus el tipo de cambio del índice Bitmap. Comentamos nosotros que el estudio de las finanzas y de las finanzas internacionales son de gran relevancia para cualquier director, cualquier gerente y ejecutivo que maneje las operaciones contables y financieras en una empresa, debido a que hay una serie de sucesos internacionales que tienen que ver específicamente con el mercado de divisas y con el mercado de dinero y la formación del tipo de cambio, que producen efectos y riesgos económicos y financieros. Y concretábamos en nuestra exposición que vamos a dedicar el tiempo a revisar lo que es el mercado de dinero, el mercado de divisas y el tipo de cambio. En ese sentido, nosotros marcábamos la pauta señalando de que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en uno de sus artículos, el 318, le establece al Banco Central el poder de las competencias monetarias y definir las políticas monetarias y también las políticas cambiarias. Y en ese articulado expresa que la unidad monetaria nuestra es el bolívar. Y en ese sentido, nosotros tenemos que seguir trabajando con el bolívar como unidad monetaria.
y hacer todo nuestro registro y todas nuestras operaciones en el bolívar porque son las exigencias legales. Sin embargo, sabemos que hay operaciones en moneda extranjera que se están trazando y que tienen sus riesgos el poderla hacer, que son los aspectos que vamos a abordar un tanto más tarde. Nosotros hablábamos de que cualquier moneda debe cumplir una serie de funciones y dentro de esas funciones, por lo menos estas tres funciones como medio de cambio, como unidad de cuenta y depósito de valor. Y hacíamos hincapié de que uno de los aspectos más importantes del dinero, y en este caso del bolívar, es que la función de depósito del valor sea la más importante porque lo que hace es visualizar a lo largo del tiempo que el bolívar mantiene su valor y como vamos a verlo un tanto después en otras láminas, cuando comparemos si realmente las funciones del dinero bolívar la está cumpliendo como unidad de cuenta y como medio de cambio, que son las tres típicas funciones que nos pide el sistema monetario, tanto nacional como el sistema monetario internacional. En ese sentido, podemos entonces hablar ahora, ya que hemos precisado que el mercado del dinero, en el caso venezolano, su unidad es el bolívar. Ahora hablemos nosotros de lo que es el mercado cambiario y cómo se forma el tipo de cambio. Definíamos nosotros que desde el punto de vista del aspecto clave de las finanzas internacionales es el manejo del mercado cambiario y del tipo de cambio. Y el mercado cambiario simplemente es aquel donde se realizan las compras e intercambio de mercancías, compra y venta de divisas y moneda extranjera. Llámese euros, llámese pesos, que son los que estamos utilizando, dólares, que son las tres monedas que en la práctica se utilizan como moneda extranjera en el país. Y en ese sentido, hacemos intercambios de bolívares por dólar, de bolívares por euro, de bolívares por peso. De esa definición del mercado cambiario, nosotros establecemos y se establece desde el punto de vista económico y financiero lo que es un tipo de cambio. Y comentábamos nosotros hace un par de noches que el tipo de cambio es el precio o la cotización de una moneda extranjera en términos de la moneda local. Y en nuestro ejemplo, que vamos a seguir en la noche, es bolívares versus dólares. Y señalábamos que hasta el día de ayer el tipo de cambio oficial era de 4.44 bolívares por dólar. Eso es lo que nosotros conocemos como el tipo de cambio nominal, en el cual lo que se hace es que se nomina el tipo de cambio y el Banco Central, como ente autónomo que se lo establece la Constitución, define cuál es el tipo de cambio. Entonces, en este momento, el tipo de cambio que debemos estar manejando es el tipo de cambio oficial y las empresas en cualquiera de sus tamaños y cualquiera de sus operaciones, al negocio que se dedique, saben que deben de manejar un tipo de cambio oficial que establezca el Banco Central. Pero así como hay un tipo de cambio nominal, nosotros debemos manejar, y aquí Al-Yaldri, me recuerdo que hiciste una buena intervención hace un par de noches con estos dos conceptos, con el concepto de la depreciación y con el concepto de la devaluación. Al-Yaldri, nuevamente contigo para que nos dé tus apreciaciones en cuanto a estos dos conceptos de depreciación y devaluación. Adelante. Bueno, lo que yo expresé fue mi opinión con respecto a la pregunta que usted hizo, que si el dólar se ha devaluado. A lo que usted nos explicó que no podemos dar una opinión al respecto porque el dólar no es la moneda oficial. Pero la opinión que yo di es que si hacemos una comparación del valor al que se ha cotizado el dólar de enero hasta la fecha, se ha depreciado. ¿Por qué? Porque no ha sufrido un aumento así muy exponencial. Pero si lo comparamos en el último semestre del ejercicio fiscal 2021, se devaluó el dólar. ¿Por qué? Porque hubo incrementos significativos
del precio tanto del Banco Central como del paralelo en cuanto a la cotización del dólar en bolívares. Excelente tu participación, Yaldri, y eso es así. Cuando vemos y revisamos la lámina durante este mes, el dólar, el bolívar se ha venido depreciando y el dólar también muy progresivamente. Han habido pequeños cambios, pero cuando lo comparamos con el año 2021, entonces sí se ha producido una evaluación cuando vemos cuál era el valor del tipo de cambio, por ejemplo, en enero del año pasado y cuál fue en enero de este año. Entonces, cuando hablamos de depreciación es cuando la moneda nacional comienza a deslizarse muy en forma pequeña, y se necesitaría una mayor cantidad de bolívares para adquirir la unidad monetaria extranjera, como es lo que ha venido sucediendo en los últimos meses y en los últimos años. En cambio, cuando hablamos de la devaluación, que es lo que ha sucedido también, se refiere a un cambio abrupto que sucede en la moneda. Estos dos conceptos son de suma importancia para que nosotros concretemos en relación al mercado cambiario, al tipo de cambio real específicamente. Y nosotros señalábamos que ese tipo de cambio real es el poder adquisitivo de nuestra moneda en el mercado extranjero. Es decir, el bolívar, qué cantidad de bienes compra y qué es lo que compra cuando vamos a un mercado extranjero e intercambiamos bolívares por otra moneda, llámese dólares, llámese pesos o llámese euro. Y vemos que, como dice el tercer párrafo, este tipo de cambio real mide la competitividad del país. Y cuando aplicábamos una fórmula básica, que es la que está en el recuadro en amarillo, del tipo de cambio nominal multiplicado por el IPC de Estados Unidos entre el IPC en términos de bolívares, encontramos que el tipo de cambio real para hace un par de noches es de 4.97. Debe estar bien cercano a los 5 bolívares y por eso hablamos en el común de que el tipo de cambio es de 5 bolívares, el tipo de cambio que se mueve en el mercado paralelo, pero que eso señala que nuestro tipo de cambio oficial, que es de 4.44, debería de tender a deslizarse y, como dice Al-Yaldri, debería de moverse y de depreciarse hasta llegar a 5 y, como lo vamos a ver después, quizá a una cifra muy superior. Juan Manuel, sé que estás conectado, quería escuchar tu apreciación con esta primera forma de mirar lo que es el tipo de cambio nominal y el tipo de cambio real. Adelante, Juan Manuel. No estoy seguro si Juan Manuel nos está copiando y pedí que fuese él la persona, porque como no estuvo él el primer día de actividades, de forma tal de que él pudiera hacer sus aportes pertinentes en ese sentido. Una de las preguntas que realizábamos era si el dólar se había devaluado y llegábamos a unas ciertas conclusiones de que, a pesar de que el tipo de cambio ha venido aumentando y necesitamos muchas veces más dólares para comprar el mismo producto hace 2 días, hace un día atrás, hace una semana atrás, no podemos hablar de que el dólar se devalúe. En primer lugar, porque, y como decía el Yaldri, no es nuestra moneda oficial, por lo tanto, si se fuese a devaluar el dólar, tendría que ser en Estados Unidos, donde el dólar se devalúe con relación a otras monedas, que muchas veces ha sucedido. Pero lo que está sucediendo en nuestro caso es lo que se conoce como un rezago cambiario, que lo mencionábamos y dábamos el ejemplo cuando los precios
como solemos decir, suben por el ascensor y los otros precios suben por las escaleras. Entonces, esto tiene que ver con el crecimiento que ha tenido la inflación en los últimos años. Gracias a Dios, vuelvo a señalarlo, que hemos salido de la hiperinflación. Ojalá no volvamos más nunca en la vida a entrar en esos procesos de altísima inflación, que lo que hace es que encarece todo el costo de la vida y, por supuesto, los dólares se encarecen. Y en ese sentido, ese fenómeno que está sucediendo en relación a el rezago cambiario se suele conocer como la sobrevaluación del tipo de cambio real. Por lo tanto, significa que el tipo de cambio oficial de 4.44, el tipo de cambio real que a nosotros nos dio cercano a 5, 4.97, está sobrevaluado ese tipo de cambio real todavía en relación al crecimiento de la inflación, que como lo veíamos, habían varios aspectos allí de precisión en referencia a cómo ha venido la inflación aumentando en los últimos años, y vimos una situación y un ejemplo específico en la noche de ayer. Nos toca que mencionemos ahora lo relativo a lo que es el tipo de cambio de equilibrio, que es el que hace, según la definición que tenemos en la lámina, que la cesta de bienes en Venezuela, el costo de esa cesta de bienes, sea ese mismo tipo de cambio. Es decir, que podamos comprar en Venezuela con un tipo de cambio una cantidad en la cesta de bienes y lo compremos en ese otro país con el cual comercializamos y establecemos el tipo de cambio. A eso se llama tipo de cambio de equilibrio. Y mostrábamos nosotros esta lámina en el cual la situación de equilibrio en el caso de monedas, de mercado del dinero específicamente, es la oferta y demanda de dinero. Y por lo tanto, si el tipo de cambio del Banco Central fuese el tipo de cambio de equilibrio, debería de haber un equilibrio entre la cantidad de dólares que uno quiere comprar y la cantidad de dólares que el gobierno nacional tiene que ofrecer. En el segundo párrafo se le señala si la inflación en el país sube, como en efecto ha venido subiendo, gracias a Dios que ha cedido eso, el valor del dólar debe aumentar en la misma proporción, es decir, en el mismo valor de crecimiento de la inflación, para mantener el tipo de cambio de equilibrio. Y asumíamos ese ejemplo con el paralelo. Cuando el tipo de cambio en la gráfica lo pueden ver con claridad, cuando el tipo de cambio aquí está incorporándose. Gracias, Karina, por incorporarte nuevamente en el grupo. Estamos haciendo el repaso y ahora más tarde vuelvo a señalar la conversación que logré tener con la profesora, que se ha sentido bastante mal. El tipo de cambio paralelo, que lo revisábamos anoche, de 4.58, cuando la inflación sube y el tipo de cambio aumenta, quiere decir que se mueve la curva entre la oferta y la demanda. Y esa gráfica que en la anterior, mire dónde estaba el punto de equilibrio y miren cómo se mueve ahora un tanto más abajo, porque se requiere una mayor cantidad de dólares para comprar la misma cesta de productos. Eso en el caso de que el paralelo, el tipo de cambio paralelo, fuera la situación de equilibrio, que no necesariamente es, sino este es un ejemplo para que ustedes lo puedan visualizar de esa manera. Quiero darle la palabra para precisar ese aspecto, Belkis. Si no fuese 4.58 el mercado de equilibrio, el punto del mercado, si fuese más alto como el que vimos ayer, por supuesto que habría un cambio en la conformación de la curva. Belkis. Buenas noches. Profe, bueno, considero que no habría un cambio como tal en la conformación de la curva, sino que el punto para que hubiera un equilibrio estuviera más alto. Ya que
la misma gráfica lo dice, que al momento de que si sube más el precio de a nivel de oferta, este va a estar en un punto más alto de la curva. Porque, por supuesto, ahora se requerirían más cantidad de dólares para comprar la misma secta y se desplaza la curva porque habría una mayor demanda de bolívares para comprar esa cantidad. Entonces, esa situación la provoca un desequilibrio del mercado y una inflación en constante crecimiento, Belkis. Esta otra gráfica que mostrábamos nos permite apreciar con claridad el comportamiento de los dos mercados, el del mercado oficial, un tipo de cambio oficial, que es la línea en azul, que ha venido en franco descenso durante el mes de febrero. Fíjense que ha caído 2,20% desde el 1 de febrero hasta el 15 de febrero, que fue la noche de ayer. Ha caído 2,20%, mientras que el paralelo ha caído 1,72%. La curva del paralelo se viene desplazando de forma irregular y de haber comenzado en 4,66, está terminando, ese día terminó en 4,58. Lisela, ¿cómo pudiéramos apreciar nosotros esta situación y agregándole lo que ya nosotros vimos adicional anoche referente al tipo de cambio, ese comportamiento de las curvas, cómo deberían de ser? Lisela, adelante. Lisela, no está conectada. No te estamos escuchando, no te estoy viendo. No sé si estarás conectada, Lisela. En este modo en que comparto la pantalla, no sé exactamente quiénes están conectados. Simplemente veo que está Marlene, Belkis y Aldri. Sé que hay otra persona que se han conectado, pero yo no lo logro ver allí con precisión. Liliana, ¿a ti te costó conectarte ayer? ¿Obtuviste toda la información que dimos de la sesión de ayer? Adelante, Liliana. No estoy seguro que Liliana nos esté copiando. Liliana, si nos está copiando, por favor, señálalo de manera tal de que sepamos que estás en línea. Esa situación del mercado paralelo es lo que ha venido sucediendo en los actuales momentos. Hay un deslizamiento de la curva del mercado y la formación del tipo de cambio, que es el otro punto que revisábamos nosotros ayer. La determinación, el cómo se forma el tipo de cambio, hay unos factores que lo determinan. Y el primero de los factores que discutíamos muy ampliamente es el de los precios y la inflación. Cuando las tasas de inflación, como fue el caso nuestro, son consistentes, o es el caso nuestro, son consistentemente altas, porque una tasa del 6% mensual es muy alta y de 600 y tanto anual es sumamente elevada, tiende esa economía a tener valores monetarios más bajos. Entonces, un factor que determina muy claramente el tipo de cambio es la inflación, y la otra son los precios en los cuales nos marca
el crecimiento del tipo de cambio cuando aumentan los precios, llámese en bolívares o llámese en otra moneda extranjera. El otro factor, u otro de los factores, es la tasa de interés. Cuando se le ofrece a los inversionistas una tasa de interés mayor, por supuesto, eso hace mover el tipo de cambio para poder obtener una mayor rentabilidad que en otros países. Pero no entiendo qué pasa con mi audio. No sé si es porque la conexión está inestable. Liliana, es muy posible. Si nos estás escuchando, escríbenos por aquí por el grupo que sí nos estás escuchando y que es muy posible que sea tu conexión, o también puede ser que sea la mía la que tiene mucha debilidad. Gracias por estar bien pendiente, Liliana. Y el último de los factores es la balanza de pagos, en el cual el déficit en la cuenta corriente, es decir, es más lo que importamos que lo que exportamos, que es lo que ha venido sucediendo en los últimos no menos 10, 12 años, que es más las importaciones que las exportaciones. Eso genera pérdida de confianza y una depreciación de la moneda. Sí, definitivamente, Liliana, ojalá vuelvas a conectarte de manera tal de que sigas escuchando la disertación que estamos haciendo y el resumen de lo que estamos haciendo hasta ahora. Ahora bien, fíjense, nosotros hablábamos de cómo es la paridad del tipo de cambio, cómo se establece la paridad, cómo los países logran establecer una paridad con la moneda, y el concepto de paridad se basa en el nivel de precio, como nos señalamos allí en la lámina, de dos países, cuando se expresa en la misma unidad monetaria. Entonces, a largo plazo, y ayer yo lo comentaba muy insistentemente, no sé si tan a largo plazo, más a corto plazo, los tipos de cambio nominal, el que nosotros vimos que es el tipo de cambio oficial, debe ajustarse de forma que la capacidad de compra del país sea la misma que en otros países. Entonces, ya vemos nosotros que ese tipo de cambio oficial, su capacidad de compra con relación al paralelo es diferente, y con relación a lo que vamos a revisar ahora y que vimos anoche con el índice BITMA es totalmente diferente. Entonces, es necesario ajustar ese tipo de cambio que nos va a llevar a que pueda ser más competitivo nuestra moneda en relación a otros países. De esa manera se establece lo que se conoce como la paridad. Mostrábamos ayer, de aquí hicimos varios aspectos bien precisos, que los datos que nos proporciona el Banco Central de Venezuela, al meterse a la página uno encuentra las cifras oficiales, y ahora sí hablamos porque el Banco Central ha estado publicando algunas cifras oficiales, nos señala que la inflación del 2021, la inflación acumulada fue de 686%. Esa es una locura, ayer lo comentábamos, eso es un exabrupto, tener una inflación de 600 y tantos %. Estamos admitiendo nuevamente a Liliana que se le salió de la reunión. Ya debe estar conectada nuevamente, Liliana. Entonces, la inflación acumulada 686%, mientras la variación que tuvo el tipo de cambio de enero a diciembre fue de 151,6%. Es decir, los precios en bolívares crecieron 4.5 veces más que el tipo de cambio. Y eso es lo que se señala como el rezago cambiario que hay que ajustar y que debe ajustarse en la medida en que nosotros controlemos el crecimiento de los precios, es decir, la inflación. De acuerdo con esa información, llegábamos a la conclusión que lo que se pagaba con $1 en enero del 2021
se pagaría el equivalente a $4,5 en diciembre. Eso fue lo que se pagó. Hubo que pagar 4,5 veces más en diciembre lo que costaba en enero. Y el dólar había perdido hasta ahora, a finales del año, perdió un 77% su poder de compra. Y nosotros lo vimos y lo hemos seguido viendo cuando observamos con muchas dificultades y lo vemos como el dólar ha venido perdiendo su capacidad de compra. Es decir, cada vez necesitamos más dólares para comprar los mismos productos y la frase con la que cierra el dibujito es que hay una clara distorsión en el binomio inflación-devaluación. En ese sentido, nosotros debemos estar bien pendientes de esos aspectos. Y comentábamos también ayer la forma en que nosotros podemos establecer, disculpen que no se me está moviendo. Ajá. Y lo veíamos el día de ayer con el famoso índice Bitmap, que es el índice de la hamburguesa, en el cual lo que se establece no es un modelo científico, vuelvo a insistir, no es un modelo científico, pero que lo tomamos y lo toman muchos países para comparar la paridad de compra que tiene nuestro bolívar en relación con las monedas de otros países. Y el principio es que el precio en dólares de la hamburguesa debe ser muy similar en el resto del mundo y que de acuerdo con los datos que nosotros obteníamos de las diferentes fuentes con las cuales uno accesa al mercado internacional, encontramos que el bolívar, el tipo de cambio, disculpen, el tipo de cambio del Bitmap debería de estar para el caso de Venezuela ya no en 4.44, ya no en 4.58, que es el tipo de cambio paralelo, sino en 7.70 aproximadamente. Entonces, con eso llegábamos nosotros a una severa conclusión de que el tipo de cambio se va a tener que deslizar y deslizarse de forma muy apreciativa hasta lograr tener un valor bien, pero bien competitivo de nuestra moneda con relación a estos otros mercados. Al-Yaldri, ¿qué apreciación te merece esta situación de que el tipo de cambio, que el oficial 4.44, el paralelo 4.55 y deberíamos de tener un tipo de cambio cercano a 7 bolívares? Al-Yaldri, adelante. Bueno, profe, ahí podemos ver todo el dinero que le está inyectando el Estado a la banca para que el dólar no aumente. Y claro, lo que sí me causa ruido, ¿verdad? Y preocupación es el hecho de que o no sabemos manejarnos con el dólar, más allá de que no es la moneda oficial, pero es la que se está moviendo en el mercado, porque el bolívar ha perdido valor, o la inflación que tenemos en el país es la que no permite que aprendamos el manejo del dólar. Porque yo parto de este punto. Como por qué si yo compraba algo con $1, ahora para comprar lo mismo necesito $4. Si lo que varía es el monto en bolívares, lo que varía es la depreciación o la devaluación que se le hace en bolívares, ¿verdad? Más allá que el dólar no es una moneda oficial. Pero entonces lo que yo me pregunto, digo, no sabemos porque nos incluyó a todos, no solo al comerciante. Entonces yo me quedo así como en el aire, pues, o sea, yo lo estoy escuchando a usted y también me está llamando la atención de que entonces quiere decir que la hamburguesa debería de costar $7. Y wow. Exactamente. Y en los Aquí en actuales Venezuela momentos. $7. $7, una hamburguesa de McDonald's, particularmente yo no los pago. Yo pago los $7 por una hamburguesa de estos emprendedores que han salido que trae más contorno, ¿no?
Sí, pero señor. es que es verdad. Y entonces, claro, yo le estoy prestando atención porque me causa mucho ruido todo esto, pues. Eso Y siento tiene, que eso tiene, Yaldri, y disculpa que te ataje, eso tiene varias respuestas, pero la principal respuesta a todo este problemón es la inflación, es el crecimiento de los precios. Y uno, así ujú, como tú, también lo veo yo, ujú, ¿por qué razón el dólar, si yo compraba con $1 tal cosa, porque ahora tengo que pagar más y necesito más dólares para comprar eso? Eso lo que nos demuestra es que el crecimiento de los precios en bolívares está desbocado y por supuesto hay ese rezago entre el convertir el dólar y los precios en bolívares a dólares y por supuesto cuando tú marcas el precio en bolívares más elevado, por supuesto que vas a tener que necesitar más dólares para comprar ese producto. Y eso, adicional a la inflación, tiene que ver mucho con la confianza, con lo que se vislumbre como políticas del gobierno nacional. Tú señalaste en el comienzo de tu intervención que ahí se denota lo que el gobierno nacional está realizando, inyectando fuertemente el mercado de manera tal de contener el tipo de cambio, pero pensando que para nosotros eso va a ser beneficioso. Lo que pasa es que cuando usted cambia un dólar y lo cambia a bolívares y quiere comprar en bolívares, esa cantidad de bolívares no le son suficientes porque el crecimiento de los precios ha sido tantas veces mayor que el crecimiento del tipo de cambio. Y eso es lo que está sucediendo allá, de que hay una profe, cierta... es que, Adelante. disculpa que me interrumpa, es que el ejemplo es más cercano que creo que tenemos todos, que es Farmatodo. Uh O -huh. sea, uno va a Farmatodo hoy a preguntar el precio de cualquier medicamento y te dicen, pero usted lo va a comprar, porque si no lo va a comprar, yo le sugiero que venga mañana para que tenga el precio del día de mañana. Sí, Y se supone, o sea, uh-huh. y yo no comprendo, porque hasta yo a veces me siento desinformada, porque yo me pregunto, ¿dónde está la Gaceta, la Providencia o la ley que estipula que pueden publicar los precios en dólares? Pero entonces el comerciante le buscó la vuelta y entonces le pone referencia. Y ya uno como que se adaptó y como que entiende que referencia es el precio del dólar. Uh-huh. Pero, o sea, a veces sí aplica la ley, como hay momentos que no aplica la ley. Fíjate, Aldri, que no hay ninguna resolución oficial que señale que tú puedes publicar los precios en dólares. Fíjate que no aparece el signo de dólar en ninguna parte, sino que aparece el numeral, el signo numeral, o te colocan referencia, algo de eso, porque no hay ninguna resolución. O sea que el empresario y cualquier negocio, y tú hiciste mención a esta empresa Farmatodo, que tiene esa peculiaridad de que el precio de hoy es una cosa y ya quizás el de mañana sea otra. Entonces, tiene que ver eso con lo que se conoce en economía como el mercado de reposición. Entonces, cuando ellos vayan a reponer las mercancías, le va a costar mucho más. Y entonces van a tener que tener más dólares para comprar los mismos productos. Eso es lo que se señala y eso tiene que ver muchísimo, nuevamente, con el tema de la inflación. Entonces, mientras Profe, nosotros disculpe no... que le interrumpa. Liliana le está escribiendo que Ah, ya ella va, quiere ya va. hacerle una pregunta sobre este tema, Ajá. pero que ella quiere saber si usted la escucha. Sí, Le está escribiendo por el chat. ajá, y la estamos escuchando. Ya va, déjame ver dónde se me fue. Ay, por Dios, que me están llegando varios mensajes acá. Y se me fue. Aquí estoy. Lo último que yo tengo de Liliana es que me sacó de la reunión es el internet, pero nosotros sí las estamos, si Liliana nos está escuchando, es maravilloso porque está escuchando toda la disertación y quiero darle la palabra a otra persona para no establecer una pauta específicamente contigo, Al-Yaldri, que me parece excelente tu participación y que lo que ahora hay que tener mucho, pero mucho cuidado, siempre lo hemos tenido que tener, es que todos los comerciantes y ustedes como contadores asesores y contadores de empresas, a la hora de recomendar qué compro, cuándo lo compro y cómo lo compro,
si tengo que comprar productos para abastecer el negocio, ¿lo debo de comprar hoy o debo esperar a que el tipo de cambio suba? ¿O qué debo hacer teniendo de que cuando uno compra tanto en nacional como en el extranjero, paga con moneda extranjera? Entonces, ¿qué recomendamos? ¿Compramos ahora o esperamos mañana que el tipo de cambio suba? Ya estamos viendo que no está subiendo, pero ¿qué recomendarle a las empresas? Y me gustaría escuchar otra opinión. Espero ver si Lisela, ¿estás conectada? Porfa. Adelante, Lisela. El internet no nos está jugando un buen pase esta noche. Marinés, ¿tú estás conectada o Juan Manuel? No, nos está jugando una mala pasada Buenas noches. Ajá. ¿Me escuchan? ¿Y quién nos habla? ¿Quién nos está hablando? Liliana. Adelante, Liliana, qué bueno. Buenas noches. Ay, no, el internet está un poquito difícil y entonces no. Yo hablaba, pero no me escuchaba. Exacto, sí. En toda la, he estado en casi toda la presentación, de ratico me saqué el internet, pero sí estaba aquí presente. Me genera una duda aquí en la paridad del tipo de cambio, de lo que dijo la compañera y lo que estamos hablando. Adelante. Yo lo entendí de otra manera. Entendí que el tema ¿aló? ¿Me escuchan? Perfectamente, adelante. ¿Me escucha, Continúa. profe? Sí, perfecto. Continúa. Ok. La duda que me causa, porque, o sea, lo entendí de la siguiente manera. Tengo que la hamburguesa en Venezuela cuesta $9, ¿ok? Y en Estados Unidos 5,19. Eso es ¿okay? correcto. Al hacer el tipo de cambio, yo lo entendí es que no es que la hamburguesa va a costar $7.70, sino que mi dólar para adquirir esa hamburguesa debe costar $7.70, $1. O la hamburguesa debe bajar a $7.70 para tener una buena paridad del tipo cambiario con Estados Unidos. Tu dólar. Yo lo entendí que el dólar debería estar en $7.70. O sea, mi Eso dólar debería aumentar para que haya una buena paridad del tipo de cambio. Eso es correcto, Liliana. Esa apreciación es correcta. Fíjate que el oficial está en 4.44. Y para que haya competitividad. Para poder. Ok. Yo lo debería tener en 7.60. Imagínense el gran diferencial. Entonces, es allí donde no solamente con la hamburguesa, porque está pasando con cualquier producto. Con los precios. Exacto. Entonces, lo primero, Correcto. Si el gobierno no dejara deslizar, o si deslizara breve, poquito a poco todos los días y generara una devaluación dura, pasaría de 4.40 y pico a 7, un impacto muy duro y especialmente un impacto durísimo sobre los precios de todas las mercancías. Y entonces se puede imaginar uno cuál sería la capacidad de compra que tendría nuestro salario, que está en bolívares, y el cómo, y especialmente los que perciben salario mínimo, los efectos que eso generaría. Por lo tanto, sabemos que en cualquier momento, todo. Adelante. No, exacto, a eso voy. Si el dólar debería estar en 7.70, imagínense las personas que están ganando un salario mínimo, que son realmente las personas que están en la parte pública, que prestan servicios a la administración pública, que ganan relativamente ese salario, estarían ganando menos de $1. Entonces, si no hacen este cambio económico, que reajustan entre salarios y todas estas medidas económicas, no podemos volver a llegar hasta esa hiperinflación. Ojalá que no suceda. Por eso uno entonces empieza a ver y tomar decisiones de decir la pregunta que yo hacía hace ratico y te la dejo a ti entonces abierta para que nos conteste. ¿Qué hacemos? Estás sugiriéndole a la empresa,
compre ahora su producto porque mañana va a subir el tipo de cambio, abastezca su mercancía, lo que tenga que hacer, o esperamos porque no sabemos cuándo, porque la curva nos dice que viene bajando. ¿Qué apreciación te merece eso? Bueno, yo personalmente, confío más en el dólar. Aunque ahorita está en caída, tenemos un récord de que ha venido pasando. Por ejemplo, el año anterior hubo un momento, no recuerdo en qué mes, que él bajó un poquito y estuvo como un mes estable. Y de repente vino el boom que subió muchísimo. Entonces es algo, ahorita le está inyectando demasiado capital el Estado al gobierno para frenar esto, como para que la gente diga, no, bueno, estamos tranquilos. Pero sabemos que de una u otra manera, como ha venido sucediendo a lo largo de los últimos años, ellos nos terminan devaluando más el bolívar. Entonces, yo particularmente sigo trabajando la dolarización transitoria. Yo me quedo por Transaccional y ahora financiera. con el dólar. Ahorita estoy confiando más en el dólar que en el propio bolívar. No debería ser transaccional, sí, porque realmente es lo que nos ha medio sostener estos últimos años, que apenas tenemos cambiado. Sí, fíjate que, Liliana, lo que está sucediendo, lo que viene sucediendo, es que estos primeros 3 meses, y especialmente ahora en marzo, las empresas tienen que pagar impuestos, el impuesto sobre la renta. Y ese impuesto sobre la renta se paga en moneda nacional. Y por lo tanto, las empresas han tenido que salir de su posición en dólares para poder pagar el impuesto. Y eso involucra que una vez que pase este mes de marzo, hay que estar muy pendiente en los siguientes meses porque es muy posible que haya un comportamiento diferente en la curva y en un aumento en el tipo de cambio. Así que cuando uno hace especie de una planificación a unos 3 meses, a unos 6 meses, hay que manejarse en un escenario en que el tipo de cambio va a aumentar. ¿Por qué? Porque Sí. ya pasó el tiempo de pago de impuestos. Adelante. Bueno, profe, y disculpe que lo interrumpa otra vez, eso también lo he estado muy pendiente con el tema de que no ha salido el reglamento del nuevo impuesto. Y quizás ahorita estamos como que, cónchale, ¿qué vamos a hacer? Pero ¿qué va a traer como consecuencia esto? Que quizás muchas personas, porque lo he escuchado, sigan evadiendo más impuestos de lo que ya evaden, por el mismo tema de hacer como transacciones por debajo de la mesa. Por lo menos aquí en Calabozo, y pongo el caso particular de Calabozo, la mayoría de las empresas, de empresas agroindustrias, porque aquí hay muchas procesadoras de arroz, de todo el proceso productivo que tienen, 5 facturas lo que tienen. De resto, no hacen nada fiscal. O sea, están llevando una contabilidad. Yo cuando visito, que doy asesorías a nivel de recursos humanos, que voy a dar una facturación, algo me dicen, no quiero factura, solo notas de entrega. Y esto con el fin de ir un impuesto. Y con el nuevo reglamento, bueno, esperemos a ver qué nos trae ese reglamento. Con este nuevo impuesto va a ser más evasión. O sea, que ahí va a haber un boom al tema del gobierno. Ahí es donde, después de la paga de impuestos sobre la renta, tenemos que estar muy pendientes, pues, como usted lo dice. Como solemos decir, debemos de estar en guardia, porque las decisiones no solamente se toman ahora, sino que también se toman de ahora para el futuro. Y en ese sentido, hay que, cuando se da la asesoría y cuando se trabaja en este tipo de empresas que requiere de manera intensiva moneda extranjera, hay que ver sobre qué tipo de cambio se va a ir trabajando. Muchas empresas llevan lo que llamamos una doble contabilidad, porque tienen que llevar su contabilidad oficial en bolívares, pero llevan la otra de manera de tener un control sobre las operaciones, a pesar de que esa legalmente no esté permitida, pero es una de las formas de saber cuál es el comportamiento real de la empresa ya en términos de moneda extranjera.
Entonces, hay que, en Así resumen, a tu conversa conmigo y con el grupo, es que tenemos que tener muchísimo cuidado en ese sentido. Esta última lámina, a pesar de que se ve chiquitica, yo se las envié y ahí está el precio del BIMA en cualquier parte del mundo, y simplemente tomé Venezuela versus Estados Unidos para ver el precio y ver por dónde anda el tipo de cambio. Es un cálculo bien sencillo, pero muchos de los colegas economistas señalan que el tipo de cambio pudiera estar en 7, 8. Hay algunos que hablan de hasta 10 bolívares por dólar. Así que es una situación bastante compleja y bastante difícil el manejarse en la economía venezolana cuando la economía bimonetaria, o sea, bolívares y moneda extranjera, llámese dólares o llámese peso, es compleja a la hora de hacer registros y nominar el cómo y de qué manera pago. Fíjate, como tú lo señalas, no quiero facturas, solamente notas de entrega. Y eso es con fines fiscales que son muy perniciosos y que a la larga una revisión lo va a perjudicar. Vamos a hacer un paréntesis, voy a cambiar esta lámina para mostrar lo que señalábamos en relación a las otras consideraciones. Ya estoy viendo por acá. Ajá. Déjeme volver a compartir la pantalla. Estoy mirando completo el grupo de los 10. No observo a Richard Palacio, que no se ha conectado. Y tenemos pendiente a Rita y a Karina, que no se nos conectaron. Vemos y después puedo hacer el contacto para hacerle el resumen de lo que estamos viendo. De todas maneras, estamos grabando toda, ahora sí, porque aquí me dice que estamos grabando. Voy a compartir la otra parte del curso, el módulo 2, en el cual realizábamos ayer una serie de consideraciones, tanto económicas como financieras, y algunos aspectos que tienen que ver con... Vamos a compartir la pantalla. Acá la estamos compartiendo nuevamente. Aquí la tenemos. Esas consideraciones económicas y financieras, porque las consideraciones legales las vamos a revisar mañana, Dios mediante, con relación a moneda. Pero antes de revisar las consideraciones legales, las consideraciones fiscales, es lógico que revisemos qué es lo que está pasando con la moneda extranjera y por qué estas situaciones de dolarización están impactando todo el mercado venezolano. Ok, ayer noche manejábamos este concepto de la dolarización transaccional y de la dolarización financiera. Y eso porque desde hace ya no menos de un año y medio, desde que se abolió, se eliminó la ley de ilícitos cambiarios, que nos permite que nosotros manejemos operaciones no de manera oficial, porque el gobierno no lo ha establecido de forma oficial, pero sí nos estamos manejando en moneda extranjera. Y hacemos operaciones, transacciones, y por eso que manejamos un término que se denomina dolarización transaccional. Le leo textualmente: proceso en que las personas utilizamos la moneda extranjera no establecida de forma legal, porque fíjense que no hay, allá si tú andas buscando la resolución y no la vas a encontrar porque legalmente no hay una resolución que nos diga que podemos utilizarla, pero la utilizamos, pero sí la permiten las autoridades. Entonces, no hay ninguna resolución, está permitida, la estamos utilizando, pero ahora nosotros
utilizamos la moneda extranjera. Los precios se fijan de acuerdo al tipo de cambio oficial, pero nosotros pensamos en términos de moneda extranjera. Y anoche, Liliana, no sé si tú tuviste chance de que, y colocábamos ejemplos de los que estaban conectados anoche, en función a que realmente es verdad, cuando nosotros vamos a comprar algún producto, vamos al supermercado o vamos a cualquier negocio, vemos el tipo de cambio oficial, vemos el precio que debe estar en bolívares, pero inmediatamente pensamos en moneda extranjera. En dólares. Ajá, en moneda extranjera, así es, profe. De hecho, yo estaba sentada y yo trataba de conversar, pero no se me escuchaba. Y decía, inclusive ahora desde que hubo la reconversión, que quitaron los ceros desde octubre, sabes que quedó muy, muy similar. Entonces te dicen, no, bueno, 4.5, ajá, dólares, porque de repente chocaba. Entonces, si es en dólares, tú no dices, ah, bueno, es chévere. Entonces te dicen, no, 25 bolívares. No, me parece como muy costoso. O sea, ya está, ya con esta dolarización transnacional, es hasta más factible para nosotros que nos hablen en dólares. Lo digo en mi opinión personal. Ya estoy acostumbrada a, no, 20, 30 bolívares, 180 bolívares. ¿En bolívares o dólares? No, dólares son tantos. De una vez hago la reconversión. Ah, no, sí, chévere, está bien. De una vez empiezo a comparar precios. A diferencia de otros días, bueno, hace 2 semanas lo compré en tanto. Pero todo referencia a dólares, en mi opinión personal. Eso es correcto, y ayer noche, no me recuerdo quién también emitía la opinión de que en la práctica, cuando nosotros vamos y adquirimos cualquier producto de las empresas de ustedes, vemos bolívares, pero no interpretamos bien si en bolívares está caro o está barato, pero cuando lo vemos en dólares, entonces ya nuestra mente cambió automáticamente. Así es. Sí, y en ese sentido, nos manejamos ahora mejor, y yo les comentaba que en otras partes del mundo también hay se utilizan monedas, distintas monedas, economías bimonetarias. Por ejemplo, en México, que he tenido la oportunidad de ir, uno compra con pesos mexicanos, compra con dólares, y inmediatamente ellos han tratado de mantener un tipo de cambio de equilibrio alrededor de 20, 21, 19, pero alrededor del precio más o menos de cambio de equilibrio durante muchos años ha sido 20 pesos por un dólar. Y eso más o menos le ha dado a ellos la estabilidad. Y funcionan ambas monedas establecidas oficialmente, que es lo que nosotros queremos que en cualquier momento acá también se mantenga. Marlene, ¿nos estás escuchando, porfa? A pesar de que tiene el micrófono apagado, no sé si Marlene nos estará copiando. Anoche, completando la apreciación de la dolarización transaccional, establecíamos el parangón entre el tipo, las funciones que cumple la moneda, el bolívar y el dólar, y por eso nosotros hemos migrado de bolívares a dólares, no solo en la mente, sino también en la práctica. ¿Por qué? Porque el bolívar ha perdido ciertas de sus funciones. Revisemos nuevamente el bolívar como unidad de cuenta. Ambos, bolívares y dólares, a pesar de que no aparece, y vuelvo a insistir, no aparece el signo de dólar en ninguno de los negocios, y me supongo que ustedes tampoco lo deben estar publicando en sus empresas, sino aparece un signo de numeral o cualquier otro, la palabra referencia. Ambas monedas cumplen la función de determinar la unidad de valor. Es decir, con ambas monedas se fija el precio. Entonces, el bolívar sigue fijando precio y el dólar sigue fijando precio. Y yo comparto lo que tú señalabas, Liliana, y anoche también lo comentaban, de que
entendemos mejor cuando el precio es en dólares que en bolívares, y cuando nos dicen no, cuesta 2,5, pero 2,5 ¿qué? ¿Dólares o bolívares? Y uno pregunta porque realmente no sabe exactamente en términos de bolívares si es caro o si es barato. La segunda función, que es la de medio de pago, el bolívar la cumple con una función limitada como medio de pago. Veíamos anoche, y ahora se la vamos a terminar de mostrar, que con el dólar se están realizando cerca del 70% de las transacciones que se realizan en el país. A lo mejor las cifras oficiales o las cifras que publican oficialmente se queden cortas. Liliana, allá en el Guárico, a tu modo de ver, ¿qué cantidad de operaciones se realizan en dólares? 70, 60, 80, ¿qué cantidad, Liliana? Bueno, yo podría decir que un 70% en dólares y entre un 10 y un 20% en pesos. Y la minoría en bolívares. Mírame eso. Aquí también se maneja una parte en pesos. ¿Me escucha, profe? Sí, sí, pero la mayor parte es en dólares. Bueno, aquí se maneja también una parte en pesos porque la mayor parte es en divisas, sí. Sí, señor. Entonces. Y fuera de eso, que la mayoría de los comercios aquí son de extranjeros. Y esos extranjeros manejan mejor en su mente cuando se le habla en otra divisa distinta del bolívar. Entonces, como medio de pago, el bolívar cumple una función muy limitada. Ayer lo decíamos. Correcto. Simplemente nos sirve para pagar el transporte, para echar gasolina, sí, para muy poquitas cosas. Y como reserva de valor, el bolívar perdió su total capacidad de reservar valor. Nosotros no mantenemos bolívares ni en las cuentas ni en bolívares aquí en casa, sino que inmediatamente o lo gastamos o lo cambiamos. Y decir eso es doloroso porque estamos hablando de la unidad monetaria del país. Pero mientras pierda su valor, nosotros no tiene sentido de que nosotros manejemos una moneda, un bolívar, que no compra absolutamente nada. Y fíjense para lo que realmente ha quedado. Veamos ahora lo que significa esta preferencia y por qué hemos cambiado en relación a por qué preferimos la pérdida de nosotros por mantener bolívares. En primer lugar, por la continua inflación. Mientras haya inflación muy elevada, el bolívar va a perder más rápidamente su valor que el dólar o cualquier otra moneda. Las limitaciones en el uso, prácticamente es muy escaso la cantidad de bolívares que hay en el mercado. La eliminación del crédito bancario, ojalá se reactive pronto, no este monto que el gobierno está autorizando y que van a otorgar el crédito, en primer lugar para muchos emprendedores y que comiencen a hacer su negocio, sino que ojalá en la medida de las posibilidades se incremente el uso del crédito bancario. Y por supuesto la última de las limitaciones es la pérdida de capacidad de compra. Tú lo señalabas, Liliana, los salarios muy bajos, especialmente el salario de un pensionado de menos de $1, el alto desempleo que ha generado esta crisis, que a pesar de que vemos números bajos, encontramos todavía mucha gente que se contagia fácilmente. Y una de las cosas que nos llamó la atención es la alta concentración en el consumo de alimentos. Ayer llegábamos más o menos a una conclusión de que nosotros en alimentos estamos destinando casi el 80% de nuestros ingresos, sean bolívares o sean dólares, al consumo de alimentos, la cesta básica, otro poco muy pequeño para comprar medicina y otro poquito todavía menos para pagar los servicios, pero los alimentos, como decimos en cristiano y en criollo, nos llevan por una pata. Entonces, los precios de los alimentos, la inflación en alimentos es sumamente elevada. Y por eso nosotros hemos perdido la preferencia por mantener nuestros activos líquidos,
en bolívares. Analicemos ahora lo que corresponde a la dolarización financiera, que es nuestro otro término que hemos aprendido a utilizar. Al-Yaldri, adelante. ¿Qué? ¿Se lo leo? Se te activó el micrófono. Ah, perdón, disculpe. No, que estoy viendo que se te activó, por eso te estaba dando la palabra. Este nuevo término que hemos estado manejando, tanto el de dolarización transaccional y la dolarización financiera, son novedosos para nosotros. Porque consiste este último de la dolarización financiera en utilizar la moneda extranjera, en este caso el dólar, para denominar depósitos, préstamos, contratos, etcétera, etcétera. A pesar de que oficialmente no se puede, nosotros establecemos pautas, convenimientos privados, para marcar cualquier tipo de negociación en términos de dólares. Y esa dolarización se mide por el coeficiente de depósitos que tiene el mercado venezolano en términos de dólares con relación a los depósitos totales, que lo vimos anoche y ya lo vamos a volver a señalar. Hay varios factores que determinan la dolarización financiera. Uno es la poca credibilidad que el Banco Central tiene. Es lastimoso que uno diga esto, pero acuérdense, como yo les dije el primer día, hablamos en forma técnica, en forma profesional, y asumimos las responsabilidades de lo que decimos. El Banco Central tiene poca credibilidad y confianza muy poquita en nuestra moneda local. ¿Por qué hemos perdido la confianza? Porque su capacidad de compra es prácticamente nula. Entonces, ese es un factor que nos obliga a que nos movamos de bolívares a otra moneda, y en este caso al dólar. Y la volatilidad de la moneda local y la cobertura que sufre ante los riesgos por eventos de inflación e hiperinflación. El bolívar está más expuesto, se los mencioné hace rato, está mucho más expuesto a eventos y riesgos de inflación e hiperinflación que pudiera estar expuesto la moneda extranjera, que por supuesto sí se va a ver impactada y que todavía nos queda en la mente porque nosotros tenemos que pagar, y Al-Yaldri todavía en la mente nos queda y no le encontramos una respuesta muy clara, muy concisa. Simplemente es el rezago cambiario a por qué tenemos que utilizar más dólares para comprar lo mismo de hace una semana, de hace unos días atrás. Es más, hasta para comprar mañana, hoy tengo un precio, quizás mañana tenga otro. Entonces, por lo menos estos dos factores determinan el que nosotros nos hayamos movido de bolívares a dólares. A pesar que el bolívar le cambiaron muchas veces el nombre, el gobierno nacional insiste en tratar de mantener el bolívar no solo como la unidad de cuenta, sino que se hagan transacciones, y el impuesto ese que viene en camino va a pechar de forma significativa las transacciones en moneda extranjera, y no va a pechar la de bolívar. Entonces, por ahí hay varias recomendaciones que están dando los mismos personeros del gobierno, pero como lo comentamos ayer noche y con esto lo vamos a comentar nuevamente hoy, tenemos que esperar el reglamento sobre el cual va a operar de forma tal de saber. Tengo entendido que va a haber una modificación de la ley, que de la reforma de ley va a haber una modificación en ciertos parámetros, porque el cobrar un impuesto tan elevado a las operaciones en moneda extranjera va a ser, va a generar un efecto contrario a lo que realmente la economía venezolana ha mostrado. Se piensa que la economía pudiera crecer alrededor de un 4,5% su capacidad, su Producto Interno Bruto, pero con un impuesto de esa magnitud de hasta un 20%, eso va a impactar muy claramente el crecimiento que pudiera tener la economía en Venezuela. Veamos ahora que yo le mostraba, esta que está acá, la cantidad que nos estamos moviendo en términos del coeficiente que muestra la cantidad en moneda extranjera versus los depósitos totales. En las dos últimas columnas
corresponde, las dos en rojo, corresponde a enero 22, que se estaba manejando un 52% y ahora pasamos al 67%. Es decir, prácticamente lo que tienen como depósito los bancos, las empresas en los bancos es casi el 70% en términos de dólares versus un 30% en términos de bolívares. Entonces, ahí hay una cifra muy importante y por eso el gobierno ha estado tomando esa cifra en consideración y ha considerado que pudiéramos manejar unos créditos en función de tomar alrededor de un 10% de ese total y que la banca lo pudiera prestar, y para ello también rebajaron el encaje legal para que la banca pueda hacer estas operaciones. Pero para que eso sea posible, hay que considerar lo siguiente: establecer medidas muy estrictas para la banca venezolana. ¿Qué significa eso? De que no puede ser al voleo de que la banca conceda créditos, hay que ver a quién se lo concede, porque esas son las divisas de las empresas y de los venezolanos que están en esos bancos. Así que hay que tomar medidas muy severas para la banca. Una mejora sustancial en los servicios financieros y medios de pago. Entonces, esa mejora sustancial, ya ayer les comentaba, la estamos viendo en que varios bancos están ofreciendo unos servicios muy rápidos, muy atentos sobre los medios de pago en divisas convertidos a bolívares. Y necesitamos entonces que la economía y el gobierno nacional termine por aceptar, que no lo acepta, la estabilidad del dólar como unidad de cuenta, como medio de pago y como reserva de valor, que son las tres medidas que cumplen las funciones del dinero. En resumen, el 70% de los depósitos que están en la banca venezolana de las empresas y de las personas naturales es en dólares. Entonces, nuestra economía, a pesar de que no les guste que uno lo diga, está dolarizada y que todas las transacciones prácticamente se manejan en términos de dólares. Entonces, es importante de que nosotros sepamos y manejemos, y como lo comentábamos al comienzo, tengamos previsto en los próximos meses, una vez pase el mes de marzo, que el pago del impuesto sobre la renta, en los próximos meses, hacia dónde se va a mover el tipo de cambio y tomar las previsiones y evitar los riesgos que eso se pueda derivar. Así que quedo abierto a cualquier otra interrogante. Liliana, fíjate que lo que tú señalabas, alrededor de un 70%, así nos lo muestra la gráfica, y los depósitos que en enero, que acaba de pasar, tiene la banca. Adelante, Liliana. Adelante, abrite el micrófono, pero ahora sí te estamos escuchando. Adelante. Ah, ok. Sí, sí, no, porque decía conexión inestable. Bueno, en efecto es así. Y es muy importante lo que usted dice de la dolarización financiera de la banca, y preocupante porque en muchos casos ese medio crediticio, aunque está cerrado ahorita, lo están empezando a reabrir. ¿Y qué viene pasando? Y es como el temor que nos da, yo lo digo como administradora, como trabajadora, como madre de familia, y todo lo que conlleva a mi relación con la banca. Que yo deposité en dólares, y entonces que no haya una receptividad de las personas que le están dando los créditos, y no haya esa responsabilidad que se veían años atrás por el mismo tema de la sobrevaluación. Uy, qué mala la conectividad de Liliana, nos deja hablando. Belki, adelante, que encendiste cámara. Vamos a aprovechar de que hoy no te di mucho chance de que hablara, ya que
lo que estábamos haciendo un resumen especialmente para Juan Miguel y especialmente para Richard, que no se conectó hoy, pero que ahora sí nos va a quedar grabado. Adelante, Belkis. No, bueno, profe, más que una pregunta como tal, era como un complemento a lo que decía Liliana. Es que al respecto a la banca, ahorita con toda esta situación a nivel de divisas, en el momento que se realicen estos préstamos, Disculpa, y en Belkis. verdad, Disculpa, Belkis. Liliana está colocando, se me fue la luz. cónchale, bueno, situación nacional. Ay, Dios mío, qué terrible. Sí, señor. Sigue, Belkis. Bueno, ¿qué pasaría si en ese momento, o sea, ocurren tantos estos créditos, o sea, los aprueban y después la banca no tiene cómo responder a las empresas que sí tenían ese dinero guardado? O sea, Por ¿cómo se eso, fíjate, el resuelve esta primer situación? punto que yo coloco allí, establecer medidas muy estrictas con relación a quién le vas a entregar esos créditos y cómo va a ser la banca para garantizarse la devolución de ellos. Sí, porque es que eso es un miedo que, mire, si costó para que la gente empezara a abrir las cuentas en dólares, tuvo que haber mucha promoción, tuvo que, o sea, casi que los bancos ir a los negocios y promocionarlos porque esta pasó así, porque la gente no se confiaba de eso. O sea, simplemente que no, o sea, si yo compro dólares ahí, lo más seguro es que no me los van a entregar. Entonces ahí es donde queda como el miedo y el nervio de que la empresa ahorita Sí. se está manteniendo, porque venía en un punto en que todo el mundo iba a quebrar. Y gracias a esto, los negocios han podido mantenerse porque tampoco han evolucionado. Esa apreciación es importante que tú estás señalando, Belkis, de que la caída de la economía y lo vemos con la caída del producto, muchas empresas quebraron, muchas empresas cerraron y a raíz del relajamiento que el gobierno nacional realizó con relación a poder hacer operaciones con moneda extranjera, ha permitido que muchas de ellas, de las empresas que han quedado paradas, llamemos ese término, se puedan mantenerse. Algunas están tratando de ver si pueden establecer un crecimiento en el corto plazo, pero ahí está la disyuntiva, ver que de ahora el impuesto de las grandes transacciones y ver que eso va a afectar, por supuesto, las actividades que las empresas estén realizando, tanto en bolívares como en dólares, porque a la larga, si yo lo pago un impuesto en dólares, eso me va a afectar la cantidad de bolívares que yo necesito para comprar esos mismos dólares. Entonces, es bien interesante el que mantengamos un seguimiento bien estricto al crédito que la banca va a otorgar y a la mejora por parte de los bancos de los servicios y de los medios de pago. Con esto vamos a cerrar la presentación de esta noche. En primer lugar, agradeciéndole a todos ustedes el estar aquí conectados. Las dificultades las estamos superando. Nos vamos a ver mañana, Dios mediante, a la hora de costumbre. Envío el link, porque va a ser uno nuevo. Cada vez que nos conectemos va a haber un nuevo link. Lo envío y mañana deberíamos de revisar, de acuerdo con el temario que nosotros tenemos previsto, una revisión de las normativas legales e internacionales en materia de mercado cambiario, especialmente en la normativa internacional, en las NIF, las normas internacionales de información financiera, y en las normativas nacionales con relación a la ley del Banco Central, a la ley de los ilícitos de revocada, a esta nueva ley de las transacciones financieras. Eso son las cosas que, si Dios quiere, vamos a analizar mañana. 1.000.000 de gracias nuevamente por su participación. Nos vamos a ver mañana, Dios mediante. Vuelvo a señalar y me disculpo por los inconvenientes en el comienzo de la actividad. Por aquí Mariné está retirándose. Mariné, hoy casi no interviniste, o mejor dicho, no interviniste, pero bueno, gracias a Dios estamos terminando nuestra actividad. Nos vemos mañana a las 6:30 de la tarde. Que pasen una feliz noche. Descansen, por favor. Profe, disculpe, antes de retirarme, Adelante. quisiera saber si las segundas diapositivas las envió por el correo. No, ya las voy a enviar. Voy a
se las envío al correo y se las subo también al grupo. Ya ahorita en unos 10, 15 minutos lo hago. Estaba tratando de hacer algunos ajustes, pero verdad que hoy tuve un día bien atareado y bien preocupante. Chévere, está bien. Pero ya no la se subo. preocupe. Ya la subo. Está bien. Vale. Bueno, Esté muchísimas pendiente, gracias. pues. Vale, feliz noche. Bueno, feliz noche. No he cerrado nada, ven para ver si cómo se hace ahora. Ya que había quedado grabado. ¿Quieres cierra la cámara? Ya no creo que haya nadie. Para ver. No hay nadie.